Cordiales saludos, amigos de la radio. Mi nombre es Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, el programa de Frontera Radio que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas, colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en socio y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si estás en Jerez, en 96.4 de la FM y a través de internet en fronteraradio.com, desde donde quieras que estés. Si estás en Jerez también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias, número 37 de Jerez de la Frontera. Ahora sí es el momento de empezar. Esto es Solo sé que no sé nada. Empezamos. Muy buenas tardes, oyentes de Frontera Radio. Hoy tenemos una cita muy especial con la educación pública de calidad, con la formación profesional que transforma vidas y con quienes están en primera línea defendiendo el valor de lo que es de todos y todas. En estos tiempos donde vemos cómo se está derivando ciclos formativos desde centros públicos hacia entidades privadas, queremos poner el foco en la formación profesional pública, en su importancia, su calidad y su papel como motor de transformación social. Y lo hacemos con dos voces imprescindibles del Instituto de Enseñanza Secundaria Asta Regia de Jerez. Nos acompañan esta tarde el jefe de estudios adjunto del centro y el tutor dual del ciclo formativo de grado superior en animación sociocultural y turística. Esto tiene un nombre muy largo, ¿verdad, Rafael? Hablaremos sobre el presente y el futuro de la formación profesional, sobre cómo este ciclo prepara a los jóvenes para trabajar en el ámbito social, turístico y comunitario, y sobre por qué debemos defender la educación pública como un derecho y una herramienta para la igualdad. Así que si estás pensando en estudiar un grado superior, si eres padre o madre o simplemente crees en el valor de lo público, quédate con nosotros porque esta entrevista te interesa. Bienvenido a Paco Cueva, que ya repite en Frontera Radio, lo cual nos alegramos. Viene por otra cuestión, pero sí. Claro, hace una semana estuvo en otro programa, en Gente como tú, y estuvieron hablando del inmigración, sí. Sobre inmigración y el proyecto, no me acuerdo cómo se llamaba. Red Invali, sí, de la Red Invali. Y Santiago Domínguez. Gracias por invitarnos, Rafael. Bueno, pues nada. ¿Qué está ocurriendo con la derivación de ciclos formativos de la pública a la privada? Ahora ha habido en esta última semana un movimiento bastante grande porque han derivado un ciclo del Andrés Benítez, me parece. A ver, contarnos algo de esto. ¿Ustedes sabéis más? Bueno, porque al final, nosotros somos trabajadores públicos, pero también podemos hacer una crítica pública a nuestros jefes, digamos. Yo pienso que, es una evidencia, si hay que defender a lo público y a la educación pública es un derecho, pero cuando la Administración nos dice que está apostando por la FP dual, en realidad no es del todo cierto. Se está aumentando el número de plazas de ciclos formativos, pero esas plazas son autorizaciones a la privada. En realidad, pues la pública siempre sale un poco mal parada
en esta ecuación y en estos días, ¿no? Donde al final, pues ten en cuenta que un ciclo formativo pues puede valer una media de 3.000 euros, creo, no sé si al año o los 2 años. Al año, que es un dineral, no todo el mundo se puede permitir, pero que las familias pudientes. Bueno, sí, pero la familia de los trabajadores, no te creas solo los pudientes, sino también las familias que yo mismo soy padre o Paco y tal, pues haríamos un esfuerzo por lo mejor de tus hijos. Se lo quitan, pero que realmente lo que hay que apostar es por la oferta pública, que la hay, ¿vale? Y que hay una oferta muy variada, con muchísimos ciclos, con lo que pasa que sí, que es verdad que cada vez pues, nosotros, por ejemplo, aquí estamos, tenemos que darle publicidad a lo público que antes pues simplemente... Sí, por cierto, oye, me sorprendió porque ayer o antes de ayer creo que escuché publicidad de institutos públicos de enseñanza secundaria. Se publicitaban el Coloma, La Granja y otro que me parece que era el... Es que no estamos en igualdad de oportunidades respecto a la privada, porque la privada pues es un fondo de inversiones, es es lícito, ¿no? Es un negocio, ¿vale? Y en sus economías, digamos, o sus previsiones, pues tienen un dinero previsto para hacer publicidad y para promocionar sus ciclos, cosa que lo público, pues somos ese dinero, pues somos, digamos, tenemos que cuidar porque es el dinero de todos y de todas, ¿no? Entonces, pues lo hacemos con nuestros medios, pero cada vez nos vemos más obligados a competir contra la privada haciendo publicidad y demás de los ciclos que ofertamos, pues precisamente por eso, porque disminuye la publicación de los... Claro, el problema también que está viendo es que está aumentando mucho la oferta privada de ciclos formativos, de FP, y no está aumentando apenas la oferta pública. Entonces realmente estamos en condiciones desventajosas. No debería ser así, o sea, no tendríamos que vernos en la obligación de lo que tú dices, ¿no? De hacer publicidad a un centro público, ¿no? Pero ya lamentablemente es que la administración no lo hace o cada vez lo hace menos, ¿no? Con lo cual pues nos vemos eso en gente de los institutos que normalmente no teníamos ningún problema. Lo habitual es que en la mayoría de los ciclos formativos haya lista de espera, sobre todo en los últimos años, en que se ha dignificado mucho la FP, eso es cierto, ¿no? La FP antes tenía muy mala fama, ¿no? El que vale, y el que no Ahora vale. mismo hemos estado viendo con la radio lo que era la FP en los años 60, 70, que eran cursos por correspondencia. Claro, cosas de ese estilo. ¿No? Bueno, oye, ¿y cómo quedó el tema del Andrés Benítez, que le habían quitado que creo haber escuchado a la delegada de Educación de Cádiz, creo, ustedes me lo corregís si no estoy enterado bien, que había derivado ese curso hacia el instituto vuestro? ¿Qué hay de...? No. Algo de eso he oído. No, de verdad, por ser un poquito preciso, el tema es, hace unos meses atrás, MEDAC, vamos a decir nombre, que una empresa privada se le autoriza un ciclo, ¿MEDAC era o Albor? No, Albor se le autoriza un ciclo semejante, eso ya se sabía hace unos meses. La sorpresa es que no cierran de un día para otro el ciclo de Administración y Finanzas del Andrés Benítez, que además tiene mucha historia en Jerez. Seguro que todo el mundo conoce a alguien que estudió auxiliar administrativo, por ejemplo, alguna cosa de esa. En el Andrés Benítez hace ya años, tiene 30 y tantos años de historia. El mismo equipo directivo del instituto se quedó sorprendido porque se enteró unos días antes. Y entonces el problema es que no había capacidad de respuesta y no es que se derive, sino que dicen, la Delegación de Educación dice que en el Romero Vargas, que son nuestros vecinos enfrente, nosotros somos del IES hasta Regia y ellos están a 100 metros pero justo enfrente. Y entonces en el Romero Vargas existe un ciclo similar, pero no se ha ampliado, o sea, para que fuera correcta eso que ha dicho la Delegación de Educación, tendrían que haber ampliado por lo menos una clase. Esas son las noticias mal redactadas, porque yo había entendido, o sea que el instituto vuestro sigue con las mismas plazas que tenía, ¿no? Sí. Y además tiene que admitir a los alumnos de la pública que dejan de ir al Andrés Benítez. En este caso no es nuestro, sino que ahora sí lo he pillado, ¿no? Creo. Pero en el caso no es nuestro instituto, sino el de frente, el Francisco Romero Vargas. Nosotros somos hasta Regia. Y es lo que les ocurre, o sea, van a tener que admitir, pero no se han aumentado plazas, el problema. O sea que la derivación a la pública sigue estando... No, la pública sigue como... La derivación a la privada, quiero decir. Antes había 2 centros que ofertaban el mismo ciclo y que daban salida a futuros profesionales en ese ámbito, y ahora solo quedaría uno público, pero seguiría con una oferta privada autorizada por otras entidades que no son públicas. O sea...
no se ha derivado, sino que realmente se le da la opción, bueno, si quieres seguir estudiando esto, pues te queda la opción de matricularte en el Romero Vargas, pero el Romero Vargas sigue teniendo las mismas plazas que el año pasado. No se ha aumentado. Lo que ha dicho la delegada es una verdad media. Eso es. Beneficiando los intereses más que nada de la privada. Claro. Yo la última información que tengo, pero bueno, quizás habría que investigar un poquito más, que parece que están reculando, ¿no? Hace unos días salió, creo que el delegado local del concejal, digamos, de la competencia de educación, diciendo que ellos mismos habían hablado con la delegación territorial de educación para ver si parece que están como reculando. Pero no sé, no tengo mucha más información. Bueno, ¿y cuál es el riesgo de reducir plazas en los centros públicos a futuro? Porque pasa igual que con la sanidad, con la igualdad de oportunidades, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? La educación es todo. O sea, ayer vi una película que me encantó, El maestro que prometió el mar. No voy a hacer un poco de publicidad, me ha encantado esa película y traía, bueno, métodos que Paco, que es pedagogo y demás, que nosotros utilizamos, Celestino Freire, el tema de la imprenta, en la República, me encantó esa película, ¿vale? Y realmente, pues, a mí me dio que pensar qué pasó ahí y qué pasó después cuando la educación dejó de ser pública, laica, pues pasó pues que realmente las personas pierden las igualdades de oportunidades, pero también el maestro en esa película le dice la otra protagonista que lo que hace es abrir mentes. Bueno, pues esa es la educación. La educación lo que hace es abrir mentes, dar posibilidades, oportunidades, y si hay cada vez menos centros públicos que den esa oportunidad, se delega a la privada, que no todo el mundo tendrá ese dinero para poderlo. En este caso estábamos hablando de los 6.000 euros. Habrá familias trabajadoras que puedan permitírselo, pero en muchos casos, y en las familias menos pudientes, pues no se puede cumplir. Por lo tanto, el ascensor social de que se habla en sociedad, pues está averiado. Y si no se apuesta por la educación pública, pues a base de escalera no creo yo que se pueda subir al siguiente eslabón. Es muy difícil siendo pobre. Claro, y tú lo sabes, pues mira, nosotros estamos en un barrio, yo soy de este barrio, Rafael, y este barrio pues ha pasado eso, ¿no? Un barrio obrero donde la gente, nuestros padres hicieron mucho esfuerzo para que nosotros fuéramos a la universidad o al menos fuéramos al instituto y demás. O sea, creo que hay que apostar por la educación. Eso creo, ¿no? Es algo, yo creo que obvio y latente que hay que apostar por ello. ¿Qué papel ha tenido la comunidad educativa de Las Tarregias en defensa de lo público? Bueno, en principio somos un centro ya con más de 40 años de historia, ¿no? Unos 40 años de historia. En los 70 se abrió. Sí. Exactamente. Y bueno, por ahí ha pasado muchísima gente. Es un centro que está en una zona que tiene mala fama. Nosotros creemos que es injusta, ¿no? Porque la verdad es que hay gente, zona sur, barrio de San Telmo, ¿no? Pero gente muy peleona, hay gente muy luchadora, hay gente muy válida, pero quizás esa la crea como un estigma social. Pero bueno, la verdad es que la experiencia que tenemos, que hay gente que tira para adelante, que pelea incluso más que gente quizás de otra zona donde tiene las cosas un poquito más fácil. Y bueno, tenemos una historia muy, muy antigua, eso, desde la participación a través de AMPA. Mucha gente ha ido pasando por el AMPA, equipo de docentes, equipo directivo también que han pelado mucho. Por ejemplo, el mismo tema de los ciclos, ¿no? De que se hayan aumentado los ciclos formativos en el instituto, de que viene gente ya de todos lados, etcétera. Pues eso ha sido fruto del esfuerzo colectivo de la comunidad educativa, ¿no? Que son todos, son padres, madres, profesorado. ¿Qué alternativa hay para evitar el cierre de los ciclos públicos? Pues ¿Manifestaciones nada más? ¿O sea, pueden haber otras cosas? Son decisiones políticas en buena parte. Claro. Eso, son decisiones políticas en buena parte. Evidentemente, claro, si la comunidad está alerta, está movilizada, pues se impedirá que se... ¿Y lo que se vote también? Bueno, también, por supuesto, eso también. Sí, pero yo creo que la principal herramienta es que tomen conciencia los padres, madres, sobre todo, de que apuesten por lo público. Porque antes hablábamos de la FP, de la desvaloración que tenía la FP en su momento y que nosotros creo que durante muchos años se ha demostrado. O sea, ahora mismo las tasas de contratación son más altas para un chico que hace una FP que para alguien que va a la universidad, y sin embargo, y la formación no es
digamos, vamos, que el camino, yo ahora mismo haría una FP y después me iría a la universidad, ¿vale? Es un camino que yo creo porque después va mucho más formado. Entonces, en ese camino, en ese itinerario formativo, yo recomendaría a los padres y a las madres y a los alumnos que apostaran por lo público, porque realmente es la forma de evitar que se cierre esto también, pero de valorar y poner en valor lo que es que la formación educativa pública es una educación de calidad y que realmente formamos muy bien a nuestros alumnos, que tienen tienen perspectivas laborales y formativas, y realmente que es un recurso público, como puede ser la sanidad, como pueden ser otros recursos por los cuales hay que apostar, porque eso lo pagamos entre todos y todas. Y una postilla también, también el tema de los recursos públicos es que a veces se desconocen, se minusvaloran, ¿no? Que es lo que ha dicho Santi, y a veces incluso se desaprovechan, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del que vamos a hablar después, de nuestro ciclo de animación sociocultural y turística, ¿no? Ofertamos 25 plazas, ¿no? Todos los años, en primero, ¿no? Y en segundo. No se llenan, llevamos unos años que no llenamos plazas. Este año hemos acabado con 9 alumnos en primero, o sea, hasta 25 plazas se podría cubrir. Y eso está desaprovechado porque es un ciclo, después lo explicaremos, lo vamos a vender muy bien, pero es que es verdad, un ciclo con muchas salidas laborales, con unas oportunidades interesantísimas, incluso de proyección en el extranjero, etcétera. Pero quizá lo que está pasando es eso, ¿no? Se minusvalora lo público y a veces hasta se desconoce. ¿no? Que es un recurso muy bueno, que lo tenemos aquí mismo en Jerez y no se cubre las plazas siquiera. Datos estadísticos que he estado mirando recientemente dicen que los alumnos de la pública, en la PAU creo que se llama ahora, sí, ¿no? Los alumnos de la pública han sacado mejores notas que los de la privada. Sin embargo, Rafael, perdona que te interrumpa, la visión de los padres... a nivel general, hombre. No, pero la visión de los padres y de las madres es al contrario, fíjate, y es esa la realidad, la que tú acabas de señalar, ¿vale? Los alumnos de la pública tienen mejores calificaciones y tienen una formación de calidad. ¿Por qué? Porque también hay que entenderlo, el profesorado de la privada pues está precarizado, ¿vale? Es un sector precarizado, entonces hay que esperar. Nosotros tampoco es que estemos nadando en oro, ¿no? Que eso sé que puede parecer que los Hombre, a todos los profesores les paga el mismo, les paga la Junta de Andalucía. Claro. Lo que pasa es que a vosotros sí os contratan a través de unos exámenes, unas cosas que tenéis que hacer, y en la privada les paga la Junta de Andalucía también, pero no los contrata. Bueno, en la FP es distinto, en la FP no existe la concertada. A lo que estoy hablando, cosas que no estoy enterado, pero más o menos puede ir por ahí, ¿no? No, pero para puntualizar un poco, en la FP es distinto, porque no existe la concertada. O sea, en primaria, ¿no? En los niños, digamos, ahí sí existe la concertada, esos sueldos sí lo paga la Junta de Andalucía, y después privada, hay centros privados que son menos, por decir uno que os suena, del Opus Dei, por ejemplo, ahí sí le paga la empresa del Opus Dei, punto y pelota. Pero en la FP existe la opción pública, que es la nuestra, ¿vale? Y que nuestras nóminas las paga la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y todo lo que es privado, MEDAC, Galbor, toda esa gente, eso ya lo pagan las empresas, ¿vale? La Junta de Andalucía lo que hace es autorizar esos ciclos. Y un poco la crítica que se está haciendo de muchos sectores de la pública es que están autorizando demasiado ciclo, tanto que el año pasado se aumentó en un 100% las autorizaciones de ciclos formativos privados, el 100%. Claro, cuando en administración se dice se han aumentado este año tantas plazas de la FP dual, en realidad no son ciertas, se han apostado por la privada, pero no por la pública, como bien ha explicado Paco. Bueno, vamos a hablar de lo vuestro un poco, ¿no? A ver si me explicáis un poco, porque yo desconocía absolutamente, yo más o menos estoy un poco enterado de la formación profesional. Los del Instituto de la Granja incluso han venido aquí a programas, porque está más relacionado con lo nuestro, ¿no? Las cosas de técnica audiovisual y eso. Hemos tenido 2 becarios. Creo, no sé si se llama becario ahora o práctica, haciendo práctica. Han estado aquí 2 o 3 alumnos una temporada. Yo no sabía que existían cosas de delineación, de un montón de cosas, pero cuando me entero que hay un ciclo, un grado superior en animación sociocultural y turística, digo, hostia, ¿esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es esto?
Yo suelo explicarlo, mira, antes nos reíamos del nombre tan largo que tiene el ciclo, ¿no? Animación sociocultural y turística. Y yo, los alumnos, cuando vienen un poquito desorientados y quieren saber qué es el ciclo, pues yo lo que hago es desglosar ese título tan largo, ¿no? Que si te lo aprendes, parece que cuando te lo aprendas te damos el título, ¿no? De lo largo que es. Entonces, animación, pues es precisamente eso, dinamizar, darle aliento, vida, pero tiene mucho que ver con lo que vosotros estáis haciendo aquí, que es dinamizar una comunidad, dinamizar un grupo, movilizar a personas para hacer cosas, ¿vale? Ese es uno de los conceptos, animación. Luego, por ejemplo, sociocultural. ¿Por qué, digamos, el segundo nombre? Sociocultural, ¿por qué? Porque se dedica al ámbito de lo social, da un servicio a la sociedad, pero también cultural. Tiene mucho que ver con la gestión cultural. Y turística es un apellido nuevo, ¿vale? Porque a nivel... ¿Un apéndice? Un apéndice, sí, porque realmente no está dentro de nuestra familia profesional, pero se ha delegado porque da posibilidades laborales, sobre todo el tema de los hoteles. Nosotros entiendo que el ciclo lleva un poco al desconocimiento, como decía Paco, como decías tú un poco, pero realmente es súper rico. Son cosas que siempre hemos hecho, o por ejemplo, en este mismo edificio que teníamos nosotros, que estamos ahora mismo, pues había colectivos de tiempo libre, que eso es animación sociocultural, que lo que hacía era pues trabajar con menores para evitar el desarraigo, trabajar la educación en valores a través de los juegos y demás, en el tiempo libre, ¿vale? Que eso es súper importante. Entonces nosotros, el título es uno de los títulos más completos para el desconocimiento de las personas y tiene muchas posibilidades también laborales porque tiene 5 cualificaciones profesionales. Un título de FP se puede dividir ahora con la nueva ley en cualificaciones profesionales, ¿vale? Y tienen, primero, por ejemplo, trabajamos lo que es el desarrollo comunitario, la participación ciudadana, pero la gestión cultural es otro de las patas, y luego animación turística, y en segundo trabajamos lo que es la información juvenil y las actividades de ocio y tiempo libre. Por lo tanto, las perspectivas laborales de estas criaturas cuando salen, pues son muy, muy variadas. Puedes trabajar en una asociación, puedes trabajar con colectivos de jóvenes, de mayores, puedes trabajar dentro de una escuela, puedes trabajar en ONGs, puedes trabajar con personas mayores, puedes trabajar en granjas escuelas, puedes trabajar en recursos, en museos, en gestión cultural, en ayuntamientos, o sea, un sinfín de recursos. Los programas europeos. Tenemos convenio, vamos a hacer un poquito de publicidad con la Asociación Juvenil Inter, que está muy cerquita vuestra. Ellos están en el Centro Blas Infante, Centro Social Blas Infante, que está ahí. Así Inter han estado aquí. Eso. Sí, porque le hemos hecho entrevistas. Ellos traen alumnos del extranjero países, y han venido aquí que no hablaban español o lo hablaban muy poco. y uno de los profesores o alguien que venía nos hacía de intérprete, sí. Pues, por ejemplo, con ellos tenemos convenio y ya llevamos varios años que van alumnos nuestros, hacen las prácticas con ellos, viajan al extranjero, o sea que incluso tienen perspectivas profesionales muy interesantes, eso es lo que se llaman los programas europeos, o sea que el campo es amplísimo de la animación. ¿Cuál es el perfil del alumnado que suele interesarse por esta formación? Esperemos que después de esta entrevista haya mucha gente que llame, que se interese. La mayoría de nuestro alumnado viene despistado, porque no saben dónde van. No, pero eso ocurre muy generalizado, ¿vale? Y yo creo que ahí la educación tendríamos que darnos un tirón de orejas porque habría que dar una especial atención al tema de la orientación que se da desde los institutos y tal, pero aquí, bueno, romper una lanza por mis compañeros y compañeras de orientación, pero porque están saturados de muchísimas cosas, pero creo que los chavales vienen muy desorientados, ¿vale? Y sobre todo los nuestros porque quieren otras cosas y vienen un poquito de rebote porque por lo mismo que te ha pasado a ti, Rafael, porque desconocen de qué va esto. Entonces, cuando yo le llamo la magia de la animación, porque me encanta, porque hay muchas personas que no saben a lo que viene, pero es que después se quedan fascinadas, hay una transformación personal, porque la persona tímida pues se vuelve extrovertida, se crean muchas habilidades sociales, se crea grupos, después conoce muchísimos recursos que desconocía, se le abre puertas laborales que no... Y después está la posibilidad que si realmente a ti te da igual hacer un ciclo, porque tú lo que quieres es la nota para ir a la universidad, es perfecto, porque realmente, pues mira, estás
aprendiendo, te estás divirtiendo, lo estás pasando bien y después, bueno, pues te puedes ir a la universidad, hacer la carrera que quieras porque te llevas la nota de corte del ciclo de formativo, porque no solo puedes acceder a la universidad con la PAU, sino que puedes acceder también a través de los ciclos superiores. Muchas cosas que se ignoran. No sabía yo que a través de la formación profesional se puede acceder si no ha alcanzado la nota suficiente en la PAU, ¿no? Sí. O sin PAU. Sin PAU, si sin PAU también puede. En el ciclo superior y hay una especie como de cupo que se reserva para la FP todos los años y que muchas veces ni se cubre, y después el alumnado nuestro de animación muchas veces pues estudia después educación social, trabajo social, un poco más ese perfil de la formación profesional, eso en mi época, ¿vale? Yo hice la EGB, ¿no? Como se podría decir. Y bueno, y si tú vales, y si no vales, los que valían iban para el bachillerato, los que no valen para la formación profesional. Hoy no es así. Hoy realmente, pues mira, a lo mejor se habla de ritmos de aprendizaje y de atención a la diversidad, pero realmente, pues un chaval por la adolescencia en sí o lo que pase tal, porque también no tienes que tener las cosas claras de un momento. Antes se te exigía, ¿tú qué quieres ser? Pues lo tienes que tener claro desde un principio. Ya no, ya porque tú puedes hacer, por ejemplo, un ciclo medio o no te da las notas, no te preocupes. Tú haces un ciclo medio, ¿vale? En la ESO vas a un ciclo medio. Después del ciclo medio puedes ir a un ciclo superior y del ciclo superior puedes ir a la universidad. Es un camino más lento, pero que vas acumulando cualificaciones, profesiones por el camino que te abren puertas laborales y conocimiento y formación. Y ese alumno no va menos formado a la universidad o en el momento que quiera trabajar y no quiere seguir estudiando, lo puede hacer y está muy valorado en el mercado laboral porque tiene experiencia, porque eso no lo hemos dicho, pero la formación profesional ya es toda dual, pero nosotros hace mucho tiempo que ya somos dual. O sea, que nos formamos, el alumnado se forma tanto en clase como se forma en centros de trabajo desde el minuto cero. ¿Vale? Está haciendo prácticas. Más o menos, como decíamos antiguamente, no vale para estudiar pues, a formación profesional, ¿no? Eso que ya ahora eso está denostado y totalmente pasado ya de fecha, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo principal del ciclo? ¿Una formación profesional o como habéis estado diciendo para que puedan entrar a la universidad? El objetivo principal. El objetivo principal del ciclo es formar a profesionales que tengan un amplio campo de intervención en el ámbito social, cultural e incluso turístico, ¿no? Un aspecto del turismo que se llama la animación turística, que se da sobre todo en hoteles. Entonces, como decía Santi, lo bueno es que mientras que hay otros ciclos de FP que son muy muy concretos, ¿no? Soldadura, por decirte algo, ¿no? Pues tú una vez que sabes soldadura o distintos tipos de soldadura. Aquí la animación sociocultural y turística te abre un abanico grandísimo, que puedes intervenir con grupos distintos, de personas con discapacidad, hasta personas extranjeras, hasta gestionar equipamientos culturales de un ayuntamiento pequeñito, por decirte algo. O sea que, ya te digo, una especialización que no se hiper especializa tanto, ¿no? Sino que capacita a gente sobre todo eso, manejo de grupos, manejo de programas, de este estilo, ¿no? Y que cada vez se podrán ir adaptando a las nuevas profesiones que pueden seguir saliendo, porque me imagino que en este campo habrá, y con lo que vayan progresando las nuevas tecnologías, seguramente habrá nuevas especialidades. Sí, pero esa es una de las riquezas de este ciclo también, que por mucho que avancen las tecnologías, bueno, pues tienen el riesgo, pues eso, que al final pues pueden reducir el número de trabajadores, porque lo que antes hacía 10 jornaderos, ahora te lo hace una máquina en un día. Pero esto es un ciclo eminentemente social, por lo tanto, siempre vamos a necesitar personas para atender a otras personas, ¿vale? Todos los ciclos, este ciclo está dentro de la familia de servicios a la comunidad, ¿vale? Y dentro del servicio a la comunidad, pues eso, por mucho que la sociedad se transforme y se tecnologice, pues realmente al final, pues necesitas gente para atender a tus hijos, necesitamos personas para la animación de adultos, para las personas mayores, entonces tiene perspectivas laborales, sí. ¿Y cómo se adaptan las nuevas tecnologías de la comunicación? ¿A nuestro ciclo te refieres? Sí. Bueno, sí, realmente hay muchas maneras de incorporarla. Ahí tenemos que decir una cosa, que nuestro alumnado nos da mil vueltas, digamos. Vamos a hablar claramente, sí, porque claro, nuestros chavales están ya con los móviles, ya con las pantallas prácticamente. Entonces ellos saben, muchas veces hasta ellos nos dan idea, mira, esto utiliza tal programa, utiliza tal historia. Y
Mira, un ejemplo se me ocurre que está relacionado con la radio. Mira, precisamente. O sea, vosotros lo sabéis, tú antes hacías un llamamiento como socios y tal para el tema de la SGAE, de los derechos de autor. A nosotros nos preocupaba mucho, pues cada vez que hacemos algo, cómo lo hacemos porque somos públicos y tenemos que mirar mucho el dinero donde lo invertimos y cómo lo invertimos. Entonces no podemos hacemos mucha producción audiovisual, ¿vale? Y además personalmente es un reto de trabajar eso más en posteriores años. Hemos hecho un litaje, hemos hecho vídeos, hemos hecho una cuña, hemos hecho muchísimas cosas. Hiciste una cuña para Frontera Radio. Sí. Estuvo muy chula, ¿eh? Sí. Y en eso se manejan súper bien, pero una de las cosas que me preocupaban a mí son los derechos de autores de las canciones que vamos a meter. Solución de los alumnos, eso lo solucionan ellos en nada, con la inteligencia artificial, porque metemos la artificial, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Porque algún alumno nos puede meter ahí en un examen o algún trabajillo la inteligencia artificial, pero tiene la ventaja que, por ejemplo, la canción que utilizábamos en el LitDat que hicimos y en tal, pues no tiene derechos de autor porque está hecha con inteligencia artificial y lo hacen en nuestro propio alumnado. O sea, todas las coreografías, todas las historias las hacen ellos a través de la creatividad, de la originalidad. Entonces, las nuevas tecnologías son necesarias, son interesantes, pero también es importante que no sustituya a la persona que va a estar... Persona cuida persona. Claro. ¿Y cuáles son las competencias más importantes que adquieren los alumnos? Porque igual a lo mejor... Bueno, yo diría que las habilidades sociales sobre todo, ¿vale? Yo les digo una cosa. Yo, por ejemplo, soy una persona extremadamente tímida. Yo le pongo a mí como ejemplo. Pero como animador me transformo porque es un personaje. Entonces, vemos que el alumnado en el proceso, desde que llega... Y ahora, por ejemplo, que estamos en segundo, estamos atendiendo los proyectos de final de ciclo, ves una transformación en cuestión de habilidades, de conocimientos, de destrezas, de saber estar. Una cosa que dices tú, wow, es como cuando tienes un niño que tú no eres consciente de cómo ha crecido, pero cuando alguien te lo dice, ¡guau, qué grande está tu niño!, ¿no? Pues es algo parecido, ¿no? Te das un momento, una distancia y dices, ¡guau! Pues se aprende muchísimas cosas, ¿no? Pero yo diría que sobre todo eso, habilidades, destrezas, conocimientos, posibilidades laborales. El tema de manejo de grupo. Sí, eso sobre todo. Eso, como dice Santi, se ve sobre todo en segundo, ¿no? Acaban manejando grupos con una soltura que es tremenda. Y esos son chavalas que llegan el primer día y son súper tímidos y tú vas viendo cómo va madurando, ¿no? También es verdad que al ser jóvenes la mayoría son chavales de 19, 20 años, 21. Yo creo que el tema de la maduración se ve todavía más, o te llama más la atención. Tú pasas un verano, lo ves otra vez en septiembre y dices, joder, han pasado 3 meses y ya lo ves más asentado, ¿no? Lo ves una persona más... Y encima un ciclo de eso que te estimula tanto todo el aspecto social que tienen después, acaban con una capacidad de manejo de grupo que es una cosa difícil de adquirir, interesantísima, ¿no? Otra de las habilidades, yo creo que otra de las cosas que se puede llevar a nuestro ciclo es la conciencia social, ¿vale? Porque es un ciclo eminentemente social que al final, pues mira, a lo mejor pues la mayoría de los jóvenes, bueno, la mayoría no, porque no hay que desprestigiar, pienso yo, a la juventud y a los valores que conlleva, ¿no? Pero que es verdad que bueno, fruto de las nuevas tecnologías, de Internet, pues pueden estar infotoxicados, algo, ¿no? Y aquí, bueno, pues el contacto con la realidad, con lo que ven, con lo que hacen, eso puede abrirle la conciencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos alumnos, intentamos que en primero y en segundo que trabajamos más el plano social y cultural estén más en el ámbito de nuestro entorno inmediato, que es la zona sur y demás, pues toman conciencia del barrio, de las necesidades, de la importancia de trabajar juntos, de los grupos, de las asociaciones, de cómo se puede hacer en positivo cosas para el bienestar común. Entonces, yo diría que también eso, ¿no? El crear conciencia y abrir un poco el qué puedo hacer yo para mejorar esto, ¿no? Un poco. ¿Cómo se equilibra la teoría con la práctica en este ciclo? Porque yo cuando he estado estudiando algunas cosas digo, la teoría es muy artible, muy pesada. ¿Qué hacen? ¿Cómo lleváis la teoría
y sí, la práctica. ¿Dónde se practica? Cada vez somos menos teóricos, ¿vale? Pero era al final porque realmente antes había nosotros somos lo primero, ahora toda la formación profesional es dual. Eso significa que es una formación en alternancia, unos días se forma en el centro de trabajo y otros días en clase, ¿vale? Pero que los días de clase, cada vez, hombre, hay cosas que hay que aprender, ¿vale? Y hay que teorizar, hay que saber pues determinados conceptos, o puede tener sus pruebas de evaluaciones, puede tener sus trabajos de grupo, pero yo diría que esa frontera de lo que hacen en el centro de trabajo y lo que hacen en el aula cada vez es menos está menos polarizada, y que las clases pues son dinámicas, son amenas, hacemos cosas, dinamizamos un grupo, hacemos actividades no se aburre, no paramos. Hay contenido teórico, evidentemente, eso no lo podemos evitar, pero siempre acaba teniendo una vertiente muy práctica y muy divertida. O sea, quien hace el ciclo de animación no puede decir nunca que sea aburrido. Otro ciclo quizá, pero... Imagínate, a lo mejor, pues yo qué sé, llega Halloween y es una excusa pues para organizar algo, pero a través de esa actividad, eso se llama aprendizaje de servicio, pues vamos arañando cosas y aprendizajes que podemos aplicar y que podemos evaluar al mismo tiempo, ¿vale? Sobre una situación eminentemente Por el caso, por ejemplo, de la Feria de la Ciencia, recientemente, hace unos meses, se celebró una cosa que se hace en Jerez todos los años, ahora a lo mejor la Feria de la Ciencia, que va en colegios de todo Jerez. Lo he visto, lo hacen aquí en la universidad, en la Asunción. Han ido cambiando, ¿no? Un año en la Plaza de Arenal, este año lo han hecho en los claustros, ¿no? Entonces este año nos pidió por primera vez la delegación provincial, la delegación territorial de educación, que fuesen nuestros alumnos de animación sociocultural lo que hicieran actividades de animación a los chavales que vienen del colegio. Y fue interesantísimo, y claro, muchas de las cosas que hayamos visto en el aula, nosotros, ¿no? Los profesores con ellos, pues ellos tuvieron 3 días que duró la Feria de la Ciencia para poner en práctica dinamización de grupos, etcétera. ¿Y se sintieron ellos animados con esto? Claro. Otro ejemplo, como dice Paco, es el encuentro de comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje es una metodología específica, no voy a entrar ahora un poco porque es un poco complicada de explicar, pero nos llamaron también para dinamizar ese encuentro donde venía a nivel internacional personas de todo el mundo que sus colegios son comunidades de aprendizaje. Voy a resumir mucho, las comunidades de aprendizaje son colegios, institutos que están abiertos al entorno, ¿vale? Que están muy abiertos al entorno, que están comprometidos con la entidad. En Jerez tenemos unos pocos, el Luis Vives, el San Telmo también, hay unos pocos, ¿vale? Entonces se hizo un encuentro y ellos tienen una metodología específica que se llama las tertulias dialógicas, y que se hizo en espacios concretos de la ciudad con un valor histórico, y nuestro alumnado pues allí estaba, se disfrazaron, pero hicieron una animación dramatizada del lugar para poner en valor el sitio donde estaban. Por ejemplo, el museo arqueológico, algún sitio más que se hizo, el Alcázar, la mezquita, la peña flamenca, la bulería. Se hizo en varios sitios y fue todo un éxito y cosas así. Y nosotros intentamos hacer todo lo que podamos hacer de forma práctica. Es preferible hacerlo, pero hay que hacer cosas teóricas, por supuesto. Es un ciclo superior también. Por lo tanto, la creatividad se puede fomentar, o de hecho se fomenta bastante, y el que sea creativo puede tener un espacio bastante importante dentro del curso. Es una herramienta fundamental para montar esto, la creatividad. De hecho, la gestión cultural se basa en eso, la transformación social a través de la cultura, de la creatividad, de crear tu propio cultura. Y a veces también tenemos la suerte de alumnos que nos llegan que son ya de por sí muy creativos. Entonces descubren un poco el ciclo por ahí, alguien les habla. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un alumno mago, que ya es muy famoso. Incluso sale en televisión alguna vez y todo eso. Y el chaval era aficionado a la magia desde niño. Alguien le habló del ciclo, entonces, bueno, eso lo ha aprovechado al máximo, ¿no? Porque un ciclo donde se te va a valorar mucho eso. Entonces, bueno, cada vez que tenía oportunidad, pues hacía su espectáculo de magia. Cuando estaba de práctica, hacía magia para todo el mundo. O sea, que muchas veces también ocurre al revés, de chicos, chicas que son muy creativos, que tienen algún interés por el teatro, por ejemplo, algunas que han hecho teatro. Y dicen, bueno, pues este es mi ciclo, ¿no? Aquí me van a valorar lo que yo traigo. O la música, como dice Paco, hay gente que tiene... ya tiene ese valor, sabe que es consciente de que tiene ese valor. ¿Que vale para la música o vale para...? Sí, pero no todo el mundo es consciente, pero todo el mundo que pasa por aquí
descubre su cualidad. Y no importa, porque todos tenemos alguna, pero la podemos utilizar como herramienta para dinamizar algo. Esa es no tienes que ser un gran músico, no tienes que ser un gran pintor, no tienes que ser, sino es utilizar esa cualidad y descubrir cuáles son tus cualidades para dinamizar y movilizar algo. ¿Dónde están trabajando actualmente algunos de vuestros alumnos? Porque hay muchos trabajando. Mira, hay mucha gente trabajando en hoteles, es sobre importante todo, que sepan dónde... A ver. En hoteles, en asociaciones, por ejemplo, incluso en Cataluña tenemos un alumno que... Nos dio una alegría, una grata sorpresa, un antiguo alumno que acabó el curso pasado precisamente y nos llamó que está trabajando en Badalona en un SPLAY, que le llaman allí, que son como centros de tiempo libre para niños y jóvenes. Y ya tenía incluso un cargo de coordinación y nos dio una alegría. Dice, ¿no? Y aquí estoy, lo miramos en la página web, ahí salía su foto. O sea, que hay chavales que despliegan ahí unas capacidades profesionales que después se van fuera. Bueno, a veces también aquí dentro, no siempre hace falta irse fuera, ¿no? Pero nos dio mucha alegría decir, mira, este hombre se ha ido a Badalona, la han fichado como uno de los primeros y está haciendo cosas interesantísimas. ¿Sí? Ayuntamientos, asociaciones, un sinfín, pero empresas de animación, bueno, ahí sobre todo, ¿no? Pero que tenemos mucho, y sobre todo también gente que desea continuar con sus estudios. Entonces, bueno, pues también hay gente estudiando educación social, sobre todo educación social, sí, tenemos, ¿no? Eso orienta casi siempre. Sí, educación social. Trabajo social, magisterio algunos. Sí, es verdad, magisterio también. ¿Qué oportunidades? Porque como estabais diciendo antes, que el sector turístico es un apéndice, un añadido posterior, ¿no? ¿Qué oportunidades ofrece el sector turístico? ¿Cómo qué se puede trabajar de animador turístico, ¿vale? Ese es uno de los sectores más demandados, ¿vale? Desde nuestra profesión y bueno, y está bien pagado. Es un sector muy intenso porque, bueno, pues siempre estás haciendo cosas, dinamizando departamentos de animación, pero está... Es lo típico, o sea, a lo mejor a los oyentes les suena de que vas a un hotel, mira, voy a dejar a los niños en la ludoteca, no sé qué, pues ahí hay un animador turístico. Ponen música para bailar. Claro, también. La noche de la discoteca, muchas veces las figuras eso. La velada. Hay turístico, ¿no? Claro, dentro de los hoteles puedes tener diferentes roles. Ahí está. Puede ser, por ejemplo, el animador infantil dentro de la ludoteca, dentro del hotel, que creo que le llaman club de tiempo libre. Club infantiles. Y después, bueno, pues está la animación de adultos también, o las veladas, sobre todo las veladas son muy intensas, ¿vale? Porque hay animadores que pueden dinamizar determinadas actividades deportivas, sociales, culturales, pero las veladas, que es muy similar también al sector, que es otro de los sectores que no hemos hablado, que es la animación en la naturaleza, ¿vale? Los recursos de las granjas escuelas, de los campamentos, todos esos recursos pues acaban siempre en velada por la noche. La velada es un evento especial, fiesta, donde pues se organizan determinadas actividades y nuestros animadores son los encargados de organizarlas. ¿Y qué hace? Porque esto es que lo he visto y lo he vivido. ¿Qué hace un animador sociocultural en una residencia de ancianos? Pues en realidad... Creo que tienen que ser bastante empáticos y... Claro, toda la parte de ocio, de comunicación, porque vamos a ponernos en el caso de que seamos ancianos ya, no queda más remedio que ir a una residencia, ¿vale? Y bueno, y tienes muchas horas, ya pasas tu vida. Y hay una parte fundamental de ocio, ¿no? De ocio, de comunicación, el aspecto social, comunitario, ¿no? De sacar a esas personas mayores del aislamiento, que se comunique, que se ría, etcétera. Entonces la figura ahí de un animador pues, es fundamental, ¿no? Yo diría, mira, yo a mis alumnos, cuando hablamos del ocio y el tiempo libre, que es una de las asignaturas que tenemos que hablar, y primero diferenciarlo, ¿qué es el ocio y qué es el tiempo libre? ¿Son lo mismo? Pues son cosas diferentes. Pero si empezamos, yo por ejemplo le hago un ejercicio de qué tiempo libre tiene
y que realmente de ese tiempo libre que es ocio, ¿vale? Pero también hacemos el ejercicio de las personas mayores, que son las personas que tienen más tiempo libre, pero que no es ocio realmente porque es un tiempo libre impuesto. Ellos no quieren ese tiempo libre. Ellos lo que querrían es trabajar no sé cuánto. Entonces la labor del animador sociocultural es sacarlo de ese concepto y motivarle, porque animación es dar vida, aliento. Eso significa en latín. Anima significa dar vida, aliento, sentido a lo que estás haciendo. Entonces, las personas mayores, el objetivo fundamental del animador es ese, darle sentido, aliento a ese tiempo vacío que tú lo ves como una carga, la jubilación que no quieres hacer o que no tal, pues darle, pues escucha que ahora tienes realmente más tiempo libre y sacarle partido y aprovechar la vida y hacer cosas que antes no has podido hacer, y no tiene por qué ser exclusivamente solo para divertirme. Nosotros, por ejemplo, también le ponemos el ejercicio ese, que tiene que cumplir las 3D: diversión, desarrollo y... diversión, desarrollo... ¿Cuál me dejo más? Digo, por ejemplo, para que desarrollo. No solo residencias de mayores, sino los centros de mayores, ¿no? Centros que no son en horario. Que no son residencias. No hay centros de mayores, aquí mismo Jerez, que tienen animadores socioculturales en plantilla y son los que se encargan toda la parte de, por ejemplo, tema de organizar actividades culturales, de llevar las exposiciones, de trasladar, por ejemplo, actividades culturales dentro del centro de mayores. Y existe esa figura también, sí. ¿Qué entidades o empresas suelen colaborar con el centro en la fase de práctica? Pues mira, en primero, por ejemplo, hablábamos de eso, de las cualificaciones profesionales. Nosotros nos organizamos en rotaciones. Significa que no dependiendo de la cualificación profesional que estamos trabajando en ese momento, vas a ir a un centro determinado y después a otro. Entonces, en primero, por ejemplo, trabajamos el sector del desarrollo comunitario con entidades, por ejemplo, como CEAIN, pero en el proyecto Zona Sur, ¿vale? Trabajamos también con muchos ayuntamientos, porque juntamos también esa parte con la gestión cultural. Y bueno, tristemente la gestión cultural en el lugar donde estamos en Europa, Andalucía, pues trabaja desde los ayuntamientos, ¿no? Y después otra rotación que hacemos es trabajar, bueno, desde los ayuntamientos, desde participación ciudadana, pero también desde cultura, ¿vale? Y en algunas entidades también que puedan, por ejemplo, este año pues trabajamos con la UCA, con el programa cultural de la UCA, ¿vale? De la UCA, de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Y la segunda rotación en primero es la animación turística, que trabajamos en hoteles, ¿vale? Y en segundo trabajamos otras dos rotaciones que son información juvenil, como ha dicho Paco, entidades de información juvenil que se dedican al intercambio, casas de la juventud, ayuntamientos también, pero a través de las delegaciones de juventud, y la última rotación es ocio y tiempo libre, con empresas de animación en la naturaleza, ocio y tiempo libre, empresas, aulas de la naturaleza y demás. No sé. Oye, se me ha ocurrido ahora, no tiene nada que ver con el contexto, pero ¿hay empresas privadas que estén en el mismo sector vuestro de la animación sociocultural aquí en Jerez, digo? Sí, la hay. Son más bien pequeñitas, no muy grandes. Por ejemplo, Carriles, estaba yo pensando que ya muchos años ellos están en la zona rural, especializados en hacer animación sociocultural, pero en pedanías, ¿no? Sí, pero como habíamos hablado antes, digo, pues no sé si habrán de este tipo. Por ejemplo, llevan muchos años, Genatur, también especializada más bien. Sí, hay empresas privadas que llevan el tema de animación. Oye, ¿y qué competencia valoran más las empresas de vuestros alumnos? Porque después tendréis, me imagino, charlas o no sé si las empresas lo califican o algún tipo de contacto tenéis que tener con las empresas, ¿no? Depende del perfil y depende de los sectores productivos que te he descrito, más o menos. No son los mismos, ¿vale? No son los mismos, por ejemplo, una persona que va a trabajar en el desarrollo comunitario, a lo mejor necesita una entidad, necesita cierta conciencia social, tener dotes para organizar grupos, pero de otras maneras, ¿vale? Y la animación turística pues te pide pues una persona que sea muy activa, dinámica, que sepas gestionar grupos, pero de otras maneras.
a nivel deportivo, a nivel culturales, que sea, bueno, y después pues eso, pues a lo mejor pues la información juvenil, pues eso, que conectes con los jóvenes, que sepas idiomas, también se valora, depende mucho del perfil y de siempre lo que van a pedir una cosa lógica, que no es solo para nuestro alumnado, que es el tema de la responsabilidad, o sea, que sean chavales y chavalas que sean responsables, que cumplan horarios, que sean responsables también con los usuarios del servicio que ellos prestan. Esas son cosas generales que siempre te van a pedir, evidentemente. En cualquier sitio, no solamente en esto. ¿no? Sí. Pero de hecho lo que dice Paco, por ejemplo, los alumnos, uno de los principales, digamos, éxitos que puede tener la dual es que son bastante, la fase de formación en empresas se trabaja mucho las habilidades laborales y la responsabilidad, la asistencia, el compromiso. De hecho no les cuesta ir, es que lo disfrutan. Y casi diría yo que prefieren ir a la empresa antes que al instituto, porque es que les cuesta irse. Relacionarse en cierta manera con un mundo laboral. Ahí está, sí, porque realmente... Pues tendrán allí personas profesionales de lo que sea, que también le enseñarán, ¿no? Claro. Tienen que tener un tutor o tutora laboral, eso siempre es la FP, y en la FP dual más, con más carga. Tiene que tener un tutor laboral que tiene que ser un profesional en esa empresa o en esa asociación. Entonces, claro, está aprendiendo de un profesional de ese ámbito. Oye, es que como los aprendices antiguos en nuestros tiempos, ese niño no sirve para estudiar, lleva al taller de bicicleta que aprenda a arreglar bicicleta o moto o algo. Sí, tú has dado con la clave. La formación profesional se basa en la figura del aprendiz de toda la vida, pero dándole valor y poniendo en su sitio esa figura del aprendiz, pero también cualificando a nivel profesional y también formativo y académico a ese alumno. No trabajando las dos patas, pero se basa perfectamente en lo que dices. Oye, y un ámbito que se me olvidaba es la posibilidad de empleo en las ONG y entidades sin ánimo de lucro. Sí, totalmente. Fronteras Radio somos una entidad sin ánimo de lucro, pero posibilidad de empleo aquí no vamos a tener. Sabemos que hay muchas asociaciones que no tienen... Normal, pero ONGs. Sí, hay algunas que sí, que tienen equipos profesionales, que tienen más posibilidades económicas, etcétera, y sí, tienen ahí un campo de desarrollo. Claro, mira, por ejemplo, ahora un potencial que está habiendo en Jerez con la zona Geraci, pues nosotros tenemos alumnos, este año lo hemos tenido y el año que viene nuestra intención también es colocarlo en las prácticas en entidades colaboradoras del ERACI, del proyecto ERACI, que son zonas de transformación social, que están delegadas, por ejemplo, la pata socioeducativa de esos programas sociales en entidades como la Fundación Don Bosco, CEAIN, Mornese, la Fundación Mornese. Entonces, pues nuestra intención, bueno, este año lo hemos hecho, pero es seguir continuando con esa. Entonces, hay posibilidades de contratación en ese ámbito, por supuesto. Y bueno, y tenemos alumnos también trabajando en el ámbito, en el tercer sector, por supuesto. ¿Y qué relevancia tiene la asignatura del inglés profesional? ¿Existe esa asignatura del inglés profesional? Existe esa asignatura. Tiene, en general eso cada vez tiene más presencia, más importancia. En nuestro ciclo, pues además que es una asignatura obligatoria. En otros ciclos de FP no, pero aquí... Hombre, aquí tiene que ser... obligatorio, claro. En la parte, por ejemplo, turística, pues es fundamental, porque si te vas a un hotel, el tema de idioma, pues sabemos que buena parte de la clientela del hotel va a hablar otro idioma, fundamentalmente inglés, entonces es importantísimo. Ahí le cuesta un poco a nuestro alumnado, vamos a decir la verdad, por lo menos en los últimos años. Se le pide un estándar que no es muy alto, ¿no? De más o menos que vale como un cuarto de la ESO, pero bueno, le cuesta un poco. Pero bueno, tenemos una compañera que es la profesora de inglés, que es encantadora, se vuelca con ellos. Se implica mucho. Se implica mucho, hace 10.000 recuperaciones si hace falta, hasta que al final se maneja mínimamente ya. El inglés profesional ahora, el ciclo de animación sociocultural y turístico es pionero en ese sentido. Puso el inglés como una asignatura obligatoria dentro de su currículum, pero ahora mismo todos los ciclos duales tienen un inglés profesional, ¿vale? Pero nosotros nos lo tomamos muy en serio por eso, porque abre mucha perspectiva laboral. Mira, hemos hablado de la información juvenil con jóvenes de otros países, ahí si no tienes inglés no te puedes manejar. Estamos hablando del turismo, que si no tienes inglés, bueno, te puedes defender o lo que sea, pero que bueno, también depende del hotel y qué tipo de turistas tiene. Pueden ser nacionales o pueden ser extranjeros también. Pero el inglés es básico, pero intentamos que te vayas con la formación necesaria, pero abre puertas, esa es la realidad.
tener inglés abre muchas puertas laborales en este ámbito sobre todo y en todos los ámbitos. ¿Y preparáis de alguna manera a los alumnos para entrevistas de trabajo o los aconsejáis? No te pongas nervioso, prepara esto. Sí, ¿Cómo tienen una asignatura. O habrá un itinerario también para que aprendan. ¿Puedes explicarnos un poquito de eso? Claro, pues ese chaval le dice, ¿cómo es una entrevista? No sé. Eso existe en la FP de siempre. Normalmente se le conoce por la gente que haya estudiado FP, a lo mejor que me esté escuchando, FOL, ¿no? Las siglas FOL, Formación Orientación Laboral. Ahora cambió el nombre, se llama Iniciativa para el Empleo, ¿no? Algo así. O Itinerario personalizado de empleabilidad. Como ha cambiado justo este curso, ¿no? Estamos aprendiendo. 1 y 2. Tienen 2 años. Lo tienen 2 años. Y ahí tienen profesorado especializado que les forma en todo ese mundo. No solo el tema de entrevistas, sino todo el ámbito laboral, porque después van a ser futuros trabajadores que tendrán que saber qué es una nómina, qué es un convenio, que todo ese tipo de historias. También se les forma en el tema de si alguno de ellos coge ese camino de ser emprendedores, que puedan montar su propia empresa, también se les da una formación mínima. O sea que esa formación siempre ha existido en la FP, ya digo, siempre la han hecho FOL, ¿no? Y se cuida mucho, ¿no? ¿Van gente experta en un tema en concreto a vuestro instituto a impartir clases externas de alguna cosa determinada o algo? Continuamente no paramos, a veces ya no nos da ni tiempo de meter tanta gente. Dan charlas, por ejemplo, este año estuvo el jefe de inspección de la provincia de Cádiz, ¿no? Hablando de lo último que hemos hablado, de tema de empleo, muy interesante, explicando nombres, cuestiones legales a nivel de cómo funciona la inspección de trabajo, cómo se puede acudir a ella. Y bueno, del mundo profesional, pues muchísima gente. A veces tiramos también de antiguos alumnos, ¿no? Que ya sabemos que se han insertado laboralmente y que es gente que tiene mucho que transmitir, ¿no? Todos los años hacemos unas jornadas, ¿no? Unas jornadas de animación sociocultural, que son unas jornadas realmente de encuentros de estudiantes, son provinciales. El año pasado vinieron estudiantes de animación sociocultural de Jerez, Algeciras y Cádiz. Este año los de Algeciras no han podido venir, pero sí vinieron de Cádiz y de Jerez, se juntaron 2 días. Y esas jornadas son estupendas porque son un espacio para eso, para que vayan, aparte de reflexionar, de charlar sobre la animación sociocultural, vienen profesionales que vienen a transmitir experiencia en distintos ámbitos. ¿Qué tipo de perfil docente se necesita para impartir estos cursos? Pues me imagino que no los cogerán y dicen, pues tú tenéis que tener un perfil, unos estudios adecuados, una preparación. Retomando con el principio de la entrevista, mira, esa es una de las características de la pública. En la pública no podemos dar clase cualquiera, sino que realmente se nos exige mucho, pero tenemos que tener un perfil determinado para dar lo que se supone que, bueno, se supone no, lo que está estipulado en el currículum, ¿vale? Paco y yo somos profesores de servicio a la comunidad, ¿vale? Y podemos dar determinados módulos que en la formación profesional no son asignaturas, no se llaman asignaturas, son módulos, ¿no? Pero es lo mismo. Pero podemos dar esos. Los compañeros de intervención sociocomunitaria pues pueden dar otros, pero que son cosas muy especializadas y que cada uno, pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo, las personas que solemos trabajar en servicio a la comunidad, pues solemos ser, Paco es pedagogo, yo soy trabajador social, educadores sociales, perfiles muy sociales, muy concretos. Se han presentado su proceso opositor de cuando sale en plaza de servicio a la comunidad, que se llama, y eso podemos dar una parte del temario, para entendernos, una parte de la asignatura, y hay otros compañeros, por ejemplo, hay un módulo que se llama, ¿no? Una asignatura para entendernos, que es específico de sanitario, que es primer auxilio, y por ejemplo dan unas compañeras que tienen una especialidad de sanitaria, ¿no? Que suelen ser enfermeras o fisioterapeutas, y son las que normalmente dan esos módulos. Oye, ¿y qué os cuentan? Yo tengo muchos recuerdos de mis profesores. Ya los profesores que yo tuve viven muy poco, por no decir casi ninguno, ¿no? Pero ¿qué os cuentan vuestros alumnos cuando lo encontráis por ahí por la calle o algo así? ¿Tenéis alguna anécdota o alguna cosa? Suele ser una experiencia vital muy intensa y eso, yo utilizo mucho la palabra magia porque es magia, porque al final una de las cositas que nosotros pretendemos es crear grupo, pero es que porque trabajamos con grupos, ¿no? Y entonces ellos tienen un recuerdo muy bonito de
al principio rajan, ¿no? Bueno, de eso, pero como todo alumno, pues, pero de los principios de lo que se les exige, de lo que hacen, de que no paran, que no sé qué, pero después lo recuerdan con mucho cariño, con mucha intensidad y como una experiencia inolvidable. Y es como un campamento, digamos, que dura 2 años en ese sentido, ¿eh? ¿Y qué les sorprende? Los que entran, por ejemplo, ahora en septiembre entrarán, ¿cuántos está previsto que entren? 25 plazas. 25. Entonces, este año se llene. ¿Qué impresión os lleváis del primer día de clase? El primer día es eso, lo que comentábamos antes un poco. Es gente muy tímida, muy cortada, un poco que hago yo aquí. Yo quería entrar en otra cosa, he mandado esto, ¿no? Algunos sí lo tienen más claro, ¿no? Y lo cogen específicamente. Pero es normal, ¿verdad? Tenemos que pensar igual que cuando nosotros éramos pequeños y entrábamos el primer día de clase y estaba asustado. Y nada. Después sale todo rodando, todo el mundo sale vivo, nadie sale quemado de ahí. Ni nada de ¿Y cómo cambia su vida, o sea, su visión del mundo después de los 2 años de formación? Hemos dicho primero el primer día y el último, o de los últimos, antes de irse. Acaban normalmente con una visión mucho más amplia, una apertura de mente que antes no tenían, porque sobre todo por lo que hemos explicado, ¿no? El tema de la FP, el carácter práctico, las prácticas, la cantidad de gente que conocen, etcétera. Y la verdad, ya lo comentamos antes un poco, es el nivel de maduración que vemos en 2 años, que son solamente 2 años los que normalmente los vemos, salvo que algunos repita, que no es muy frecuente. Pues en esos 2 años, yo digo, esos chicos, esas chicas han crecido como personas. Salen, efectivamente, hechos unos profesionales, salen con su capacitación profesional a nivel legal, pero además tú los ves que sí, que dices, bueno, esta persona sí que está ya para trabajar, ya es un profesional, ¿no? Y personalmente también, desarrollan personalmente una barbaridad, evolucionan, cambian en cuestión de valores, de actitudes, de eso. Hablábamos antes de las personas que entran muy tímidas, muy introvertidas, cómo van creciendo durante el proceso, y es una transformación personal. Yo voy a poner increíble. un ejemplo así muy breve. Por ejemplo, antes comentábamos las jornadas de animación sociocultural, ¿no? Que duraron 2 días, va a ser muy breve, ¿no? Para entenderlo. Por ejemplo, hubo un momento en que le dejamos que ellos autogestionaran las jornadas. O sea, no es broma, lo que voy a decir. Le dejamos unas llaves. ¿Vale? Había ya un programa que se había trabajado con ellos, todo eso, pero le dejamos una llave y dijimos, mira, a la hora de la siesta, digamos, si queréis quedaros aquí, y fue alucinante, o sea, lo bien que lo hicieron, con la responsabilidad que lo hicieron, y lo a gusto que estaban, porque yo creo que de las pocas veces en su vida, chicos, chicas de 19, 20 años, que decían, vamos a organizar esto en nuestro aire, ¿sabes? O sea, eso es un nivel de madurez que... ¿Habéis notado con el transcurso del tiempo, mínimamente están 2 años con vosotros, 2 cursos, ¿habéis notado en algunos alumnos desde el principio a cuando han terminado que su nivel de autoestima ha subido? Muchísimo, eso es lo que yo me refería antes del nivel de la magia del ciclo. Hay muchas personas, pues eso, que entran a una edad muy sensible, que son introvertidas, son muy tímidas, les da vergüenza cualquier cosa, y esto es... como salir del capullo y convertirse en una mariposa. Es una transformación increíble. Es como, digamos, como el teatro. Hay muchas personas que utilizan el teatro con una intencionalidad terapéutica para sacar cosas del interior. Yo creo que el ciclo tiene el mismo efecto a nivel de desarrollo personal, que merece la pena. Bueno, pues... ya no tenemos tiempo. O se os ha hecho largo, habéis estado a gusto. Sí, pues muchas gracias por haber venido. Nuestros oyentes que no sepan todavía exactamente qué es lo que quieren los padres, los familiares, pues que sepan más o menos de qué se trata este curso de formación sociocultural y turística. Muchas gracias a Santi Domínguez y a Paco Cueva. Y nosotros pues seguiremos la semana que viene con otro programa. Esto es Solo sé que no sé nada. Seguiremos.